Muy buen sábado para todos, ¿cómo están nuestros amigos seguidores de Cinéfilos? Acá estamos con nuestro quinto programa, muy contentos por supuesto. Mi nombre es Gonzalo Moy, Michu Fleischer, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? La verdad que yo muy contenta de estar en este quinto programa, como me dijiste vos antes de comenzarlo, ya un mes cumplimos Por de estar haciendo supuesto, programa. así es. Así que muy contenta también con la gente de Kenoxis Studio, como siempre, por brindarnos la posibilidad de estar acá transmitiendo para todos ustedes en radiosintonizados.com. A Viri y a Guille les agradecemos especialmente. Sí, por supuesto, la verdad que siempre muy amables, pendientes de todo. Muy lindo el estudio, por suerte, acá en el barrio de Colegiales. Estamos muy contentos y bueno, arrancando ya con la peli en cuestión. Así es, que la vas a presentar vos. Así es, bueno, yo hago la presentación. Vamos a hablar hoy sobre El Gran Pez. Es una película dirigida por Tim Burton y tiene como protagonistas a Ewan McGregor, a Albert Jimmy, lo dije bien, Finney. Finney, ahí está muy bien, Billy Crouch y Jessica Lange. Jessica Lange, si mal no recuerdo, aparece en la saga última de Batman también, ¿no? Sí, Que hace sí de, era ella. hace de mala, ¿no? Lo cual era bastante... Es muy feo decir que alguien hace de malo, ¿no? Pero en este caso es así y le sale muy bien porque en apariencia tiene como un rostro que indica todo lo contrario, ¿no? Mucha tranquilidad y Claro. alguien de mucha bondad. Pero bueno, sin escaparnos demasiado del tema, eh, hoy vamos a hablar del Gran Pez. ¿Qué te pareció la peli así a grandes rasgos como para arrancar, Michu? La verdad me pareció muy interesante y una película sorprendente porque esto, para mí al principio, cuando la arranqué a ver, dije, por ahí mucho no es mi onda, viste que yo te conté que la verdad que todo lo que tiene que ver con ciencia ficción o fantasía, aventura, tal vez no es mi palo, yo prefiero algo más como comedia romántica o algo de ese estilo. Pero al principio, bueno, la juzgué, voy a admitir, la juzgué, la película, los primeros minutos y después me fue atrapando. Es como una magia que tiene esa película que genera el director, Tim Burton, de esto, ¿no? De empezar a atraparte y a engancharte con los personajes, con las historias que se van contando. Entonces, cuando la terminé de ver fue, wow, una de las mejores películas, la verdad, sin creerlo, porque pensé que no iba a ser así. Me pasó algo muy parecido con esto de que te va atrapando. Y haciendo una breve sinopsis, digamos, como para poner a aquellos que nos están escuchando, que esto que no dejen de acercar sus comentarios y sugerencias por nuestras redes sociales, que bueno, que como bien dijo Michu, radiosintonizados.com, nuestro canal de YouTube, de Instagram y de Facebook. El Gran Pez trata principalmente acerca de la relación padre-hijo. Y el hijo crece, ya tiene esto, 20 y pico de años, casi 30, por lo que uno puede interpretar, está a punto de casarse, esto de formar una familia, y empieza a tener esos choques con el padre, ¿no? Lo cual había sido todo lo contrario en su infancia, ¿no? Donde tenían una relación muy cercana debido a las historias que contaba el padre. El padre era un gran cuenta historias, por decirlo de Mm. algún modo, y se encargaba de que haya un clima, ¿no? De que haya una tensión y donde haya siempre cerca un vaso de agua para que él pueda narrar todas las historias. Historias que eran autobiográficas, ¿no? Él les contaba acerca de su vida a través de estas historias, ¿no? Y llega a este punto, y es así como arranca la película, de que el hijo es como que se harta. Dice, vos viejo siempre con las mismas historias, Se ¿no? avergüenza de lo que él cuenta. Exactamente, porque es como que de algún modo se preocupa por el viejo, por su papá, como él contaba esas historias, las mismas que les contaba a él de chico, frente a un montón de personas, ¿no? En reuniones sociales, y él siente como esa vergüenza ajena, ¿no? De viejo, te estás poniendo en ridículo contando estas Sí. cosas que encima no son ciertas, o la mitad de ellas, de esta historia, no son ciertas. Claro, porque siempre agregaba en las historias, en los relatos, el papá agregaba características fantásticas y cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que de repente, no sé, se cruce con un gigante en un bosque, por ejemplo?
o este tipo de cosas que alguien lo escucha y decís, no, está mal de la cabeza este tipo, encima de mi papá y me va a avergonzar en público, entonces callate un poquito. Tal cual. Y bueno, es un poco esa sensación de, tal cual, de, digamos, de, no le hagas esos agregados, contá las cosas tal cual son, ¿no? Todas esas fabricaciones fantásticas pierden el sentido de la historia. Uno no sabe si lo estás engañando, si estás contando otras cosas, si en el fondo no tenés ni idea, ¿no? Y estabas en realidad, en vez de atravesando un bosque descalzo y con una valentía impresionante y moviendo arañas de un lado y del otro, en realidad estabas sentado en un sillón leyendo un libro o mandando un WhatsApp, lo que fuere. Claro. Entonces es como que eso le pasaba al hijo en un principio, ¿no? Y, y bueno, por ahí es muy interesante a partir de esto plantearnos nosotros cómo vemos las historias de los demás o cómo buscamos escuchar las historias de los demás. Cómo a veces esperamos que los demás nos cuenten su misma historia de la manera que nosotros la queremos escuchar. Tal cual. Y no dejamos que ellos la cuenten como la quieren contar, en definitiva, con los agregados, con el colorido que fuere, sin perder, y nosotros, digamos, buscar no perdernos de lo que en el fondo nos quieren decir. Tal cual, aparte uno a veces escucha lo que quiere escuchar por momentos. O sea, el papá estaba contando algo que según él había vivido. Después, bueno, el hijo creía que no era cierto, pero quién sabe. En definitiva, la historia del papá fue la que vivió el papá mismo. El hijo no puede estar ahí en su juventud viendo todas las cosas que hizo o no hizo. Digo, por eso también uno escucha lo que quiere escuchar. Como pensás que está loco, crees que no es real lo que está contando, pero ¿qué si fuera cierto lo que él dice? Tal cual. Y bueno, y ese es un poco el desarrollo que propone Tim Burton, un director de primera en cuanto a esto, y cómo logra combinar una cantidad de planos en la narrativa de la película, porque obviamente el espectador está saltando de lo que es la línea de primer plano, que es esta que se expone en un principio, y va saltando a estas historias justamente que va narrando el padre y vuelve, ¿no? Entonces toda esa combinación la verdad que es un trabajo muy, muy bien logrado. Uno obviamente debe estar atento a esto, ¿no? De cuando uno está adentro de una historia del padre, ¿no? Y cuando uno vuelve a la vida real, digamos, entre comillas, de la película, y va a buscar, digamos, la apreciación o las reacciones del hijo ya crecido con esas historias, ¿no? Y por ahí, no sé si te pasó, Michu, de chica, con cuentos que hayas escuchado y demás, también puede haber como algo de frustración, ¿no? Del hijo, de encontrarse de que con los primeros pasos en la vida adulta y demás, se va enterando de que las historias no son tal cual a como las contaba el padre, ¿no? Se va enterando de estas fabricaciones, de estos toques, digamos, de fantasía, y por ahí él es como que le gustaría que haya sido todo cierto, ¿no? Es como que Y por sí. ahí esta negación a crecer mismo, ¿no? De decir, mirá, yo prefiero que todo haya sido como lo dijo mi viejo y que no sea distinto, ¿no? Que no me encuentre con que, claro, esta es la aparición de este gigante o de este pueblo O donde de está, una bruja que... o de una Sí. bruja que, digamos, que a través de verle un ojo uno puede ver el futuro, o de este pueblo, digamos, que están todos sonrientes y descalzos. Eh, por ahí es como que esa resistencia, ¿no? A chocarse con una realidad que le dice, mirá, hay un montón de cosas que no fueron tal cual. Y ahí es como, por ahí, de un extremo a otro, ¿no? O era todo verdad o era todo un engaño. Y ir encontrando ese balance de, Sí. bueno, ¿con qué me quedo? En el fondo, ¿cuál era el mensaje, no? Es que ese yo creo que es un recurso también de la niñez, que yo seguramente de chica también adopté y todos cuando éramos chicos, esto de utilizar la fantasía como refugio, como felicidad, ¿no? Como escapar de todos nuestros problemas,
creyendo los propios cuentos que, digamos, que nos armamos en la mente, o lo que nos contaban nuestros papás, por ejemplo. A mí también me contaban de un delfín, por ejemplo, mi papá me contaba cuentos al oído y yo me lo creía, que había un delfín que tenía amigos, por ejemplo. Y hoy en día lo veo Qué como, no maestro. sé, claro, como un delfín va a tener amigos. Un delfín simplemente es un animal que vive, está dentro del agua, nada, y bueno, ese tipo de cosas. Digo, vos cuando sos chico, tal vez te creás cosas solamente para no pensar en los problemas, porque cuando uno entra después al mundo adolescente, al mundo adulto, ahí comienza a ver la realidad de las cosas, de que no es todo tan mágico como nos lo vendían en un cuento. Tal cual. Sí, es como que es difícil, digamos, aceptarlo, pero es como que crecer y, como decís, ir abandonando la infancia y entrando en la adolescencia y en la vida adulta, implica, digamos, aceptar un montón de cosas que antes por ahí preferíamos no hacerlo. Y en esto de aceptar implica encontrarle la vuelta a las cosas tal cual son, ¿no? Sin la necesidad de ningún agregado. Y, y con esto me refiero a cómo el hijo, ¿no? Y yendo a esta primera parte de la película donde él reacciona, digamos, contra su padre en cuanto a las cosas que me contás, viejo, no son tal cual, no son así, e inventás un montón de cosas, llega hasta un punto a creer que él no conoce a su viejo. Y ese es como uno de los primeros extremos que trae esta reacción de no aceptar la realidad. Y en esa realidad que está el otro. O sea, aceptar al otro tal cual es, digamos, en definitiva. Cómo decide contar las cosas, cómo él mismo se mete en la historia, cómo era el viejo, en definitiva. Ajá, Él llega a un punto extremo en el que dice, porque las cosas que me contó no eran tal cual, no todo eran los hechos fácticos así como deben ser, era todo un engaño. Entonces, como era todo un engaño, quiere decir que mi viejo estuvo tapando un montón de cosas que me encantaría escuchar, que me debería haber dicho, o si insisto, me puede llegar a decir, y me estuvo diciendo todas estas historias. claro. Entonces, de alguna manera, y ahí entró un poco la metáfora del iceberg, ¿no? Cuando de alguna manera ya el viejo en cama, ¿no? Más complicado con la salud y demás, que es donde ahí un poco el hijo se siente como obligado a decir, bueno, antes de que se vaya, ¿no? Antes de que muera mi padre, quiero saber quién es. Quiero poder desmantelar, digamos, arrancar la cáscara de estas historias y poder encontrar a mi viejo de verdad, digamos. Lo va descubriendo después, bueno, a medida que pasa la película, más sobre el final se termina dando cuenta. O sea, le Ujú. lleva tiempo tratar de investigar, de averiguar, porque el papá le contaba un montón de historias y él quería saber si era cierto o no. Digo, bueno, me hablas de una bruja, me hablas de que a través de un ojo vos podés ver el futuro de alguien. Y yo quiero saber si eso es cierto o no. Quiero saber si estás loco, quiero saber por qué la gente te quiere tanto o no, porque a la vez el hijo se sentía avergonzado por el padre, pero era muy querido por la gente. No es que todos decían que era loco, que tenía que dar vergüenza. El hijo se sentía avergonzado, pero era una persona que mucha gente admiraba, quizás. Sí, por supuesto. Porque yo creo que las personas que lo admiraban o que lo querían lograron finalmente aceptarlo tal cual era. Y eso implicaba escuchar las historias como él las contaba, ¿no? Y no quedándose con la parte de, esto no lo dijo tal cual a como en realidad es. Porque en definitiva, cada uno cuenta las historias como las ve. Y el padre de este chico, la verdad que él tenía una manera de mirar la vida que incluía mucha fantasía, ¿no? Andás a ver qué historias le contaba su padre a él, ¿no? Donde él escuchaba así súper atentamente y como que absorbía absolutamente cada detalle y lógicamente es como también algo muy hereditario a veces, ¿no? Como esa mirada fantástica, ¿no? En la narrativa de los hechos y de las historias. Entonces creo que el hijo tiene como ese desafío y en el nudo de la película se va dando de cómo empieza a aceptar al viejo a través de inclusive de revisar y de repensar y de releer esas mismas historias, de reescucharlas,
porque ya había llegado a un punto donde no se permitía escuchar una palabra más de esas historias. Ya veía que empezaba y según él sabía absolutamente todo lo que seguía, porque ya la había escuchado varias veces desde su infancia, se levantaba y se iba enojado. Él sigue repitiendo las mismas mentiras, ya no eran ni historias. Y se enojaba y uno por ahí lo ve y dice, no puedo entender por qué. Yo por lo menos la miro y digo, ¿qué te enojas? Es al fin y al cabo una persona adulta, una persona mayor que conserva todavía ese niño interior y está bueno no perderlo. Tal cual. Pienso que bueno, que se trata un poco de, digamos, de poder repensar, digamos, lo que escuchamos acerca del otro para no ponerle nuestro agregado de cómo nosotros diríamos lo que el otro está diciendo, ¿no? Y de esa manera quedarse con lo que en el fondo nos quiere decir. Y por ahí entrando en este tema en la película, creo que el viejo, digamos, tuvo su particularidad de enseñarle, digamos, de inculcarle, de un montón de valores a través de estas historias. Y bueno, nosotros que vimos la película, a vos, digamos, ¿cuáles, Michu, digamos, te parecería que fueron, digamos, los aportes, los consejos, los principios, los valores que el papá le fue acercando a lo largo de todos los años, ¿no? Porque era un trabajo además, porque siempre esto, bien hidratado, sentado, cómodo, como para poder narrar todo de un principio a un fin, no perdiéndose en ningún detalle. ¿Cuáles fueron estos valores, digamos, estos consejos bueno, que el papá le fue compartiendo en todos estos años al hijo, digamos? Para mí hay muchos valores y cada uno tiene un punto de vista diferente. No es que hay algo puntual que vos decís en esta historia te marca tal cosa. Sí tenía una frase de Tim Burton que había dicho, pero no me acuerdo acá porque no la tengo a mano en este momento. Pero hay una cosa que sí rescato y es esto de perseguir también los sueños o las cosas que uno quiere. Un ejemplo es la historia de amor que el papá vivió con la mamá, ¿no? Que la conoció en un circo y la había visto al fondo de todo, o sea, casi que pasaba desapercibida porque había muchísima gente en el circo. La vio como si fuera una más del público y a partir de ese día dijo, esta es la mujer de mi vida. Entonces, después, bueno, a medida que iba pasando el tiempo de la película o de la historia, él hacía de todo para conquistarla, le compraba flores, iba hasta la puerta de la casa, se dio cuenta que la mujer que él tanto quería estaba con otro tipo, que después, bueno, se terminó separando, pasaron varias cosas, varios obstáculos, y esa es la historia, digamos, de cómo conoció a la mamá de él. Y me parece que eso es una enseñanza súper linda acerca del amor y de lo que uno es capaz de hacer para perseguir lo que quiere, porque él la vio y dijo, yo no pierdo el tiempo, es para mí, esta mujer. Tal cual, eso de lo que es capaz de hacer, la verdad que era capaz de hacer lo que sea, porque Sí. estuvo trabajando, contratado por el dueño de ese circo, sin sueldo, digamos, o más bien el sueldo no era plata, sino información acerca de esa chica. Claro. Entonces la disposición, la verdad que era total a acercarse a esa chica. Solo habiéndola mirado, digamos, el amor por primera vista queda como retratado muy, muy bien ahí. No la conocía, no sabía nada de su personalidad, solamente la vio y se enganchó así. Claro. Y bueno, por eso, y es como decís, es como que roza un poco el tema de la locura, ¿no? Casi como si fuese una enfermedad, ¿no? Es como si le hubiese picado algo, ese amor, digamos, tan intenso, tan apasionado, y sin nada, digamos, bueno, cómo se llama, ¿viste? Dónde vive, qué hace, su familia. No, es como que no fue necesario, eso fue posterior, ¿no? Y por ahí está bueno, digamos, me parece como muy romántico también, pero sacarlo a flote, cómo es capaz a partir de narrar esa historia, marcar esto, ¿no? Cuando uno está enamorado o cuando uno siente algo, digamos, por la otra persona, todo lo demás es secundario, Tal ¿no? cual. Y por ahí esto nos hace pensar en nuestras relaciones, nuestras amistades, y cómo a veces esas amistades, esas relaciones se construyen a partir de cosas que sabemos, pero no que sentimos de los demás, ¿no? Y ahí por ahí está bueno decir, mira, y si yo no supiese nada de Juancito o de Micaela o de quien fuere, lo querría igual, me importaría igual,
lo llamaría por su cumpleaños, bueno, sabría la fecha de cumpleaños. Es como que separar, digamos, toda la parte racional y es como que analizar, repensar la parte de las emociones que juegan un papel enorme en las relaciones. Y como en este caso, en el Gran Pez, y como el papá narraba la historia de cómo había conocido a su mujer, queda bien claro en ese momento que no importaban qué se sabía, los hechos puntuales, sino la cuestión bien clara de que de lo que él sentía por ella era amor, era todo, iba a ser su mujer, ¿no? Y esa decisión, ¿no? A partir de eso, esa decisión que, bueno, se encuentra hasta, como vos decías hace un ratito, con quien había sido siempre el pica pica, digamos, el pleito desde chicos, ¿no? Desde el colegio. Y no se equivocó porque él dijo voy a hacer de todo para que me case con ella, para que sea mi mujer y lo terminó consiguiendo. O sea, había algo interno que le decía es la persona indicada, es la persona correspondida para mí. O sea, no estaba loco ahí. No, no, tal cual. Por ahí uno desde afuera, si esto no puede registrar, digamos, esas cosas que siente hacia los demás, sí lo ve como un loco, lo ve como muy arriesgado, lo ve como excesivamente apasionado, lo ve como esto, algo que va a terminar mal. El tipo se deja de alguna manera golpear y golpear por este otro tipo porque su amada le había dicho que no quería peleas, ¿no? Y casi le muelen la cara, directamente no le dejan ningún diente. Pero es como que si uno le busca un sentido desde afuera, cuando no lo siente o no le pasa, es casi una tarea imposible. Esta película la verdad que recrea bastantes emociones y como decías vos también las cosas que uno es capaz de hacer por amor, por amistades, por la familia y justamente eso también es un poquito lo que me gustaría tratar ahora, este tema de la familia, ¿no? Porque la historia empieza justamente contando cómo el hijo de Edward, o sea Will, se avergonzaba de que él contara las historias que había vivido supuestamente en público. Entonces por eso toma distancia de él, por unos años no lo ve, sigue su trabajo de periodista en donde él está viviendo, digamos, se va, se separa de la familia y por muchos años pierde el contacto con el padre. Después, bueno, vuelve a viajar porque se entera que tiene una enfermedad terminal, que está mal ya. Ahora, esto es lo que quisiera plantear un poco, que es acerca de la trama de la película, de la reconciliación de un padre y de un hijo, cómo los separó una historia que a la vez también los unió, porque se empezaron separando porque el papá contaba las historias y al final la película termina dando otro mensaje. Tal cual, Michu, me parece que sí, es un flor de tema ese, ¿no? Porque me imagino, te dejas de hablar con el viejo por un tema así, ¿no? Que no es como que lo arreglás de la noche para la mañana. Es como que, mirá, viejo, para mí todo lo que decís es un bolazo, inventás un montón de historias, te pones en ridículo, la verdad que me haces pasar vergüenza a mí, eh, no me interesa más esto. Y pasan 3 años, es un montón de tiempo y bueno, y es como decís, al final lo que los separó, que eran estas historias, lo terminan acercando porque él dice, mira, bueno, estas historias son parte de mi viejo, por ahí son una partecita chiquita que ya estoy repodrido y quiero, quiero meterme en la parte del hielo que está bajo el agua, ¿no? Ese 80-90% de mi viejo que para mí no tengo ni idea. Pero en esa partecita chiquita están esas historias y bueno, y quizá si me quedaría con eso, bueno, estas historias ¿qué son para mí? Puedo decir que son tal cual, que son ciertas, que son verdaderas y las reviso. Y bueno, a partir de revisarlas, de volver a escucharlas, en definitiva, se acerca al viejo. Y quien lo ayuda un montón a que él pueda reencontrarse y reconectarse con el viejo es la mujer de, eh, de, de Bill, que es esta chica Jessica Lange, que es como que ella no vivió la parte que tuvo él, el hijo, ¿no? De escuchar estas historias de la infancia, entonces sí estaba como súper dispuesta a escuchar al viejo. Y entonces ahí se da esto de que el viejo empieza a contar las historias y él las vuelve a escuchar desde esa mentalidad, ¿no? Desde un enfoque
diciendo, mira, no me va a creer todo tal cual. Pero me pongo un poquito en su lugar, en personaje, ¿no? Como contaba el papá los personajes de sus historias y trataba de meterse un poco en la historia misma para ver, bueno, está bien, se está por morir lamentablemente o está muy mal, está grave de salud, entonces lo voy a acompañar y bueno, entiendo que es su último delirio prácticamente. Tal cual. Y tal cual, pasa un poco esto, de que las vuelvo a escuchar, pero no quedándome absolutamente con todo y con todo el detalle, porque por ahí justamente cuando somos más chicos es como que buscamos que sea lo más fantástico posible, ¿viste? Y mi abuelo tiene un auto que vuela, ¿no? Y estas cosas, me trepé un árbol de 25 metros. Siempre los chicos es como que entre ellos se dicen estas cosas que no son ciertas, pero no los hacen unos mentirosos, sino que es como que la tendencia es acerca de la fantasía y de ir más allá, porque en definitiva poco conocen. Pero él, ya conociendo, digamos, todos esos detalles fantásticos, dice, y bueno, ¿y esta historia qué me dice mi viejo? Y ahí empieza a aprender acerca del viejo un montón de cosas que en definitiva lo acercan, digamos, como hijo, y se da esto de la reconciliación por lo mismo que los había separado. Y es un poco feo de pensar así también, porque tener que volverte donde vos estabas viviendo para encontrarte con tu papá, que te habías separado, te habías distanciado durante varios años, que tenés que viajar solamente porque está mal de salud, fíjate el punto tal que hay que llegar. O sea, tiene que estar realmente grave como para que algo los tenga que volver a unir. Yo me pregunto, si el papá no hubiera estado mal, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hubiera pasado que no lo veía? O tal vez que no le contaba otra historia. ¿4 años? ¿5 años? Es triste pensar que se pierde un vínculo por no aceptar parte de la personalidad de él. Está buenísimo eso que decís y me parece que eh, pasa un montón, digamos, por esto volviendo a lo mismo, digamos, de no aceptar al otro tal cual es, cómo generamos barreras, distancias, eh, como haciéndole ver al otro que hasta que no sos como yo quiero que seas, no te doy pelota. Y la verdad que es durísimo y por lo general lo que se da es que se terminan de separar del todo. Y como decís, si el viejo no se hubiese enfermado, si su mamá no lo hubiese llamado y decirle, che, mirá, no está comiendo, lo que fuere, por ahí no hubiese habido este intento de, bueno, voy a escuchar esas historias otra vez, aunque estoy repodrido, y a ver qué le encuentro ahora de nuevo. Tuvo que pasar esto de la salud, que es lamentable, pero es cierto que une a muchas personas. Si vos estás separado de un familiar, también te llaman, te dicen que se está por morir o que está muy grave, y vos tenés que ir, más allá de todos los conflictos, de todo lo que haya pasado en el medio, vas a acercarte igual. Y me parece que es súper interesante de la película, como todo, ¿no? Todo lo que fuimos hablando. Y también había algo más que quería decir, que era hacer un comentario acerca Adelante. de la música, que está muy buena también por momentos de la película, cuando se recrea la juventud de Edward y bastantes escenas más. Está muy buena la música, está producida por Danny Elfman. Y obviamente para toda la gente que seguramente ya se dio cuenta cuando lo fuimos contando, el género es de drama y fantasía. Por supuesto. Los links de la música, esto que es una especie de, sí, de indie rock, digamos, de décadas 80, 70, eh, que justamente como decías, son la música que trata sobre las historias de la vida de joven del papá. Esos links de los temas los vamos a colocar abajo, bueno, digamos, del archivo, digamos, multimedia, como para que esto puedan escuchar, digamos, las grabaciones y a la vez esto, escuchar, digamos, los temas, digamos, completos. Y La película no está en Netflix por el momento, eso es verdad. así que hay varios portales como por ejemplo Cuevana o como era el otro por donde vos la habías visto. Hay una aplicación que se llama Popcorn, como los pochoclos, pero en inglés. Es como si fuese un Netflix, pero gratuito. Y tiene un montón de películas que se descargan al toque. Ahora no tiene subtítulos. Entonces, para los subtítulos, la posibilidad es la de un torrent, de bajarse los subtítulos aparte y después tenerlos como ahí medio minimizado abajo. Y bueno, o directamente en español, digamos, si lo Mm. querés escuchar en español. Está en YouTube también la película. Está bueno, también está en YouTube. Obviamente, para los que quieran también practicar idioma, anímense a ver películas sin subtítulos.
digo que es otra película, porque vos le estás buscando... No sé si me voy a animar yo. Bueno, siempre es una práctica, porque a veces te quedó el inglés del colegio o de alguna abuela cuentacuentos o todavía esto, tenés ganas de empezar y no sabes cómo. Bueno, una muy buena manera es ver las películas en su idioma natal, que la mayoría son en inglés, y verlas sin subtítulos. Entonces vos le estás buscando la modulación, digamos, y de ahí cómo salen las palabras, y te da un ejercicio que es muy distinto al tener los subtítulos, y aunque la estás escuchando, la estás leyendo en español, ¿no? Entonces estás como todavía pensando con la cabeza del español, a pesar de que la peli está en otro idioma. Pero bueno, eso es un comentario, digamos, aparte para quienes estén con el tema de los idiomas, sino esto, hoy en día con las traducciones se puede traducir todo. Para ir cerrando un poquito, me gustaría dar un comentario adicional que es muy importante. Yo lo estuve leyendo, que Daniel Wallace, que fue el que escribió la novela en la que se basa la película, dijo que el gran pez tuvo que ver con su propia historia de vida en su familia, ¿no? La idea de reconciliación entre un padre y un hijo. Y en el año 2000, que fue cuando Tim Burton empezó a producir esta película, también le pegó mucho porque justo había fallecido su padre. Ajá. Entonces es un dato importante. Después, bueno, la película se estrenó en 2003, ¿no? 2004. Sí, 2003-2004, coincido. Sí, bueno, no sabía este dato que decías acerca de la propia vida del director, y me parece que más allá de cómo sean nuestros viejos, ¿no? Si cuentan historias, que hablan por los codos, si están sentados en una esquina y por ahí ni te enterás que estén, que cocinan y le ponen mucho picante o mucha sal, o como fueren, por ahí el desafío de los hijos es aprender a aceptarlos, ¿no? Tal cual son, ¿no? Y obviamente separando, ¿no? Los viejos también hacen macanas como todos, Sí. como los hijos también, y está bueno también esto, ponerse límites de la manera, digamos, más empática posible. Pero después hay un lugarcito que ese cajoncito de la personalidad o del carácter o de la forma de ser, que ahí, digamos, no hay como mucho juego, digamos. Es, mirá, yo soy esto. Y bueno, por ahí digamos, los resultados que se logran al pasar esa barrera, digamos, de buscar que el otro sea tal cual a como yo quiero que sea, y entregarse a cómo realmente es, bueno, permite conocer un montón de cosas que terminan siendo esas sorpresas que forman, ¿no? Y Mm. reconcilian la relación. Hermosa película, la verdad que también tiene como metáfora, porque ustedes tal vez se preguntarán del otro lado qué tiene que ver el título, ¿no? El gran pez. Bueno, el desafío también es que les proponemos a todos ustedes que puedan ver la película y después contarnos por qué les pareció que se llama de esa manera. Está perfecto, muy bien, así están enchufados hasta el final, sintonizados. Sí, eso se encuentra sobre el final de la peli, que bueno, que no es algo de lo que estamos acostumbrados a hablar sobre los finales, No vamos a spoilear nada. tal cual. Y bueno, tal cual, que le encuentren como la simbología que tiene el gran pez con el resto de las historias. La verdad que bueno, me gustó mucho la peli, Michu. A mí también, una de las mejores que hemos analizado, aunque tampoco me puedo decidir mucho, porque la verdad que todas estuvieron muy buenas. Tal cual. Y bueno, va a haber mejores. Esto recién arranca. La verdad que nos estamos poniendo muy cómodos en Estudio Kenoxis. Le agradecemos otra vez a Guille y a Vir, siempre por la amabilidad. Todo impecable. Y bueno, vamos cerrando este programa del día de hoy, que bueno, ustedes van a estar escuchando próximamente. Les agradecemos un montón la compañía, como dijo mi compañera de conducción. Michu, mantengan los comentarios, estén atentos a las próximas publicaciones. Escuchamos sugerencias también sobre películas o temas a tratar. La verdad que esto es un proyecto que lo vamos construyendo entre todos y estamos muy contentos de hacerlo. Por mi parte, Michu, te agradezco un montón la compañía. Siempre estás ahí dispuesta a encontrarle eso que hace que una película se pueda ver de mil maneras. Nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias por el comentario. A mí también la verdad me gusta mucho poder compartir este programa y obviamente los invito a todos a que puedan ingresar a radiosintonizados.com a escucharnos todos los miércoles y los domingos. Estamos a las 20 horas en el programa Cinéfilos, el canal de YouTube Michu Fleischer. Pueden también suscribirse, comentar sobre qué próximas películas les gustaría que hablemos. En Twitter estamos también como @sintonizados__ y en el Instagram todo junto como Radio Sintonizados. Los esperamos el próximo programa para ya hablar de la película Her. Exactamente. No, vamos a analizar Her. Es una película dirigida por Spike Jonze, quien fue el director de Being John Malkovich, que es también una película del género independiente, ¿no? No son unas películas que tienen el presupuesto de Hollywood, ni mucho menos. Este director anteriormente fue director de Jackass, de estos programas de MTV musicales, ¿no? Esto por ahí para la audiencia que nos escucha, jóvenes directores o quienes se están formando en la industria del cine, pueden ver como alguien que se dedicaba a editar videos de música termina dirigiendo películas de esta categoría, protagonizada por Joaquín Phoenix, un actorazo también, con una gran actuación en la película Gladiador, que hacía de cómodo, ¿no? Y bueno, la vamos a estar analizando el próximo programa. La verdad que es un peliculón, muchos temas para tratar. Y bueno, quédense sintonizados y será hasta la próxima.